El cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave, sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad. Acompáñenos al interior del cambio que viene. Irma Heréndida Sandoval, secretaria de la Función Pública, bienvenida. Muchas gracias, Sabina. Un honor estar aquí contigo. Irma Heréndida, naciste en Acapulco. Nací en el puerto más bello del mundo, Acapulco. ¿Y cuándo se mueve tu familia de Acapulco y a dónde se va? Mira, mi padre fue un luchador social desde siempre y tuvo, digamos, la vida de luchador social. Nosotros padecimos los tiempos más duros del autoritarismo y mi padre, de hecho, fue desterrado por el gobernador Rubén Figueroa. Entonces, nunca dejó Acapulco, nunca dejó Guerrero. Siempre estuvo yendo y viniendo, pero sí puso a salvo a su familia, a su esposa y a sus hijos. ¿A dónde los puso? En la Ciudad de México. Si tu padre, Pablo Sandoval Ramírez, fue líder estudiantil, es esa generación que logró la autonomía de la Universidad de Guerrero y derrocó a un gobernador, a Caballero Aburto. Así es. Luego es líder de la revuelta estudiantil del 1968. Exactamente. Y fue dirigente nacional del Partido Comunista Mexicano cuando supongo que era proscrito el Partido Comunista. Sí, era un partido ilegal. Era ilegal ser de izquierda, ser comunista, ser socialista. Y en esa vertiente siempre militó mi padre. Tu padre incluso va a la cárcel por su actividad política. Estuvo encarcelado varias veces en México, incluso también en el extranjero, visitando congresos y siendo solidario, también fue tomado preso en algunos momentos. ¿Y siendo niña te tocó que él estuviera encarcelado? Pues supongo que sí, no lo tengo ¿No lo tienes registrado? en el registro porque mi madre fue pues nuestra referente de protección en términos de la familia. Mi mamá Era fue la que mantenía el núcleo familiar estable. Mi mamá fue una mujer muy luchadora, es una mujer muy valiente, luchadora, una historiadora, una maestra entregada y la mejor de las madres. También fue dirigente magisterial. Y fue miembro, muy orgullosa de ella estoy yo, de que fue miembro del primer Comité Ejecutivo Democrático de la Sección Novena, en 1989. Ahí ya hay mucha más claridad en mi memoria. ¿Y de qué hablaban? ¿De qué hablaba la familia Sandoval en sus sobremesas? Mi papá y mi mamá fueron un matrimonio que siempre se preocupaba porque tuviéramos referentes de cultura y de historia. Muy leída. Sí, exactamente. Mi padre logró en sus tres hijos condensar sus tres pasiones en términos pues, de disciplinas. Mi padre estudió la carrera de Derecho, es abogado, fue abogado, y mi hermano menor es un abogado exitosísimo, muy entregado a las mejores causas, Netzaí Sandoval. ¿Y Amílcar es? Pablo Amílcar es un economista y sobre todo es un luchador social de primera. Actualmente es el presidente del Congreso del Estado de Guerrero. Fue el primer candidato a gobernador por Morena en Guerrero en los tiempos más ásperos del momento Ayotzinapa, y actualmente futuro delegado del gobierno federal de la Cuarta Transformación y el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Y alguna vez dijiste, sabes qué, no, mamá, esto de la izquierda ya no? Me rebelo contra mis padres y a mí el que me gusta es Hayek, el neoliberal, disciplinado. ¿Hubo algún momento que viste esa otra opción? No, fíjate que no, jamás, porque no nos dieron, digamos, un asunto ideológico. de ideología, ¿no? O un asunto religioso de meternos a fuerza las ideas, sino fue un asunto de ejemplo cotidiano de mi madre y de mi padre. 1995, año muy importante en México. Tú siendo muy joven, con otros jóvenes y con otros no tan jóvenes, van a la realidad. Sí. En Chiapas, sí. territorio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
¿Qué te cambia ese encuentro con los indígenas del país? Bueno, nos transformó a todos los mexicanos, y a todas las mexicanas. Y evidentemente el referente del zapatismo pues movió a este país. Yo creo que fue uno de los momentos más importantes de la transición política, ¿no? Había gente que no creía en la vía pacífica, en la vía electoral, que seguía, pues el mismo zapatismo es resultado de esas lógicas, y el zapatismo en su fortaleza cultural y de transformación de la cultura política hace que mucha gente apueste por el cambio democrático. Es verdad, por un lado nos recuerdan, ellos nos dicen, aquí estamos, no se les olvide el México pobre, el México que necesita, no se sientan tan neoliberales cuando están dejando atrás a un sector tan importante, Así pero por es. otro lado, sí deciden a mucha gente de izquierda, a mí me sucede, olvidar la vía armada, porque nos damos cuenta que esa opción es menos segura que la electoral, ¿no? Así es. Y bueno, y a nivel personal me dejó al hombre de mi vida. Ah, te iba a preguntar, la A nivel cumbia, la personal. del moño colorada, ¿te la sabes? Sí, acudimos al encuentro intergaláctico por la humanidad y contra el neoliberalismo convocado por el zapatismo, dos jóvenes que venían de realidades muy diferentes y de países diferentes. Yo, mi esposo, de Estados Unidos, y yo de la UNAM, ¿no? De la universidad. Ahí nos conocimos y coincidimos en todo. Bueno, pero yo entrevisté a John Ackerman, tu ahora esposo, Así es. y me dijo que fue durante el baile de la del moño colorada que él se enamoró de ti. Sí, esa canción era un referente del zapatismo, la del moño colorado. Y ahí estábamos todos hundidos literalmente en lodo, porque pues es la selva, bailando la del moño colorado. John me dice que una de las razones, si no la principal, para que él se quedara en México, si este gringo se volviera mexicano, fuiste tú. Tú, tu familia, la relación con tu padre, con tu madre, el sentirse arropado. Él viene también de padres ilustres, Sí. dos profesores universitarios importantes, y que el anclaje fuiste tú. John es muy generoso y muy romántico. Yo creo que era un hombre predestinado a los grandes cambios y a militar. Lo que sí es que creo que México es un lugar mágico en términos de abrir brecha para las grandes transformaciones mundiales, me atrevería a decir. Y evidentemente el zapatismo lo fue en los 90s, como hoy lo es la Cuarta Transformación. Y John me parece una de las personas que más ha contribuido desde sus alcances humildes pero valiosos a esa transformación. Ahora somos padres, él y yo, de dos niñas maravillosas a las cuales aspiramos a dejar un poquitito de lo aprendido en estos momentos y movimientos de cambio. Ahora, ustedes son una pareja muy igualitaria y se van formando juntos. Estuve revisando las biografías paralelas de ustedes y vienen, después de que se conocen, vienen años y años y años de estudio académico. Sí. ¿A dónde van a formarse? Mira, todo el mundo cree que yo me traje a John de Estados Unidos, que no importé, pero más bien fue al revés. Yo lo llevé a Estados Unidos. Él no quería volver a Estados Unidos y le dije, oye, vamos a hacer nuestra maestría, nuestro doctorado, una experiencia de investigación en Estados Unidos. Y muy generosamente aceptó porque él estaba comprometido con hacer su carrera acá en México, y estuvimos haciendo nuestro doctorado juntos en la Universidad de California, Santa Cruz, que es una universidad pública del sistema de la Universidad de California y una ciudad especial, muy cultural, muy bonita. Y en particular la Universidad de Santa Cruz, fíjate, es la única universidad que no tiene un bulldog o un tigre o una cosa así agresiva como mascota. Tiene un banana slug. ¿Qué es un banana slug? Es como un gusanito de los plátanos. Muy pacíficos, ¿no? Pacífico y generador de vida, ¿no? Entonces es la universidad referente de los estudios ambientales. Así es. De los estudios que están procurando de la siempre multiculturalidad. La multiculturalidad. Ahí es maestra, amiga mía. Yo estoy muy honrada. Fui asistente a sus clases. Angela David, Wally Goldfrank, maestros maravillosos. Michael Brown, Sonia Álvarez, una referente
parte del feminismo. O sea, es una universidad de primera. Es la universidad donde nacen los derechos humanos, donde nace la lucha de los negros por sus libertades, donde nace un poco indirectamente el feminismo, donde nace el movimiento de los queer rights, ¿no? Sí, o sea, la sí, idea sí. de la diversidad, de somos muy diversos sexualmente La los diversidad seres humanos. sexual, la diversidad Sí, sexual. es un privilegio, ¿no? De estar en ese Estados Unidos. Gozamos mucho el momento, gozamos mucho California, gozamos mucho la Universidad de California Santa Cruz, y por eso es que estamos tan tristes también del momento que se vive ahora en Estados Unidos al respecto de esta multiculturalidad y de esta diversidad. La antípoda de lo que sería la Universidad de California, la antípoda completa del Mr. Trump. Pero nunca sacamos de nuestro corazón la UNAM, y de hecho, te repito, John regresó a México también a cumplir su sueño y se doctoró en Derecho en la UNAM. ¿Cuándo te inclinas a estudiar sobre la corrupción y los métodos anticorrupción? Hice mi doctorado, mi tesis de doctorado, en un estudio histórico comparativo de 3 momentos de la banca en México. La nacionalización bancaria, la privatización bancaria y lo que llamé la fusión de las dos, la nacionalización privatizante de la banca, que fue el rescate bancario. Ahora hice un estudio que complementa este ciclo con la extranjerización de facto de nuestro sistema de crédito y de pagos, que es la banca. Y ahí, al analizar detalladamente, al explorar qué ha pasado históricamente en nuestro país, en esta supuesta desregulación que lleva a más regulación a veces y que finalmente también genera escándalos al respecto del FOAPROA, el salvamento bancario, todas estas cuestiones más estructurales del desarrollo económico, es que me di cuenta que la corrupción tendría que ser entendida, abordada desde un aspecto estructural y no nada más en la superficie de los fenómenos, en la mordida, en la coima, sino ver qué son los fenómenos que la incentivan como práctica económica y como práctica incluso... A ver si te estoy entendiendo bien. Los neoliberales, cuando hablan de su modelo, hablan de que los privados hacen mejor las cosas que el Estado. Hay que desestatizar para que no haya corrupción. En la práctica, lo que ha sucedido en México y en todas partes donde ha habido neoliberalismo, es decir, en todo Occidente, lo que ha pasado es que se han vuelto puertas giratorias las corporaciones y los gobiernos, y fluye el dinero y la gente de uno a otro y se hacen los tratos por encima de los intereses de la población, y hay muchas... ¿Cómo diría? Gratificaciones. O ¿cuál es el eufemismo para las coimas, para los sobornos? Sí, hay muchos regalos. Muchos premios. Entre políticos y CEOs de las corporaciones. Así es. La cuestión es entender el neoliberalismo como un proyecto político y contestarle a aquellos que, digamos, adoran al mercado y que señalan que este es un proyecto económico. Yo digo, no es un proyecto económico, es sobre todo un proyecto político con implicaciones económicas y no el proyecto económico con implicaciones políticas que nos quieren vender ellos. Y el rescate bancario, por ejemplo, o la evolución financiera de nuestro país, así lo demuestra. Como a veces cuando se necesita regular y hacer que el Estado intervenga, se hace sin ninguna duda de la ideología promercado. Se pone al Estado a participar, a ser activo, a salvar ciertos intereses, y cuando se necesita desregular y que el Estado parezca en fuga, también se incita a lo mismo. Los intereses de los más ricos. Exacto, pero ahí lo que está en el centro y lo que tenemos que entender es que son los intereses políticos, no las cuestiones de teoría económica, los intereses políticos. Y entonces, comprendiendo eso, es que podemos construir otro proyecto político que se contraponga, que digamos, desafíe el modelo neoliberal propiamente, que es un modelo político. Y Marianela, ¿cómo te explicas que la gente decente neoliberal, que la hay, en su comprensión del momento histórico que estamos viviendo en México, no entra el tema de la corrupción o lo abordan como un detalle del sistema, cuando en desierto fue el pivote central? Alrededor de la corrupción, yo ya estoy afirmando esto, tú me corregirás, tú eres la experta, gira mucho el modelo. Sí, mira, es una cuestión ideológica.
¿no? Son ideologías muy acendradas, son ideologías que hay que entender y que hay que, evidentemente, ir desactivando desde sus raíces. Por eso es que me interesó tanto hacer un estudio sistemático, histórico y de largo aliento sobre la evolución de los intereses políticos en lo financiero. Es decir, el ámbito por antonomasia más supuestamente económico, que es el financiero, ¿no? El del manejo de variables financieras, está inserto en una lógica política. Y eso es lo que la gente no comprende. Y por ello es que también es tan relevante que un actor político esencial como el presidente actual, hoy electo ya, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tenga esta claridad de que son los intereses políticos los que hay que, digamos, convencer, hay que no combatir, sino entender que por encima de los intereses muy válidos políticos de ciertos grupos o de ciertas personas están los intereses políticos también, pero de la comunidad, el interés público, el interés nacional. Y luego te vas a estudiar métodos anticorrupción. ¿Es correcto? Así es, como investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales, que es mi casa, y donde he trabajado en los últimos 20 años ya, casi, fundamos un laboratorio de documentación y análisis de la corrupción y la transparencia, donde evidentemente sí estudiamos y trabajamos y nos concentramos en las diversas políticas sectoriales que se han establecido en el distintos mundo, países sobre del todo. mundo. Sí, exacto, ¿En dónde mundo. combaten bien la corrupción? O más bien, ¿dónde ya la desecharon? Bueno, sí? Fíjate, Dinamarca, los países nórdicos, Noruega, etcétera, siempre son los que ocupan los mejores lugares en estos índices internacionales de percepción. ¿Qué hacen bien? Y lo que yo digo, y ellos mismos lo dicen en los encuentros internacionales a los que hemos asistido en esos mismos países, es que ellos están muy conscientes de que hay corrupción también. Y se sienten muy rebasados por la corrupción. Incluso, de hecho, es muy interesante cómo en esos países sí se han puesto castigos, se han metido a la cárcel a los propios banqueros. Ha habido países que se han declarado incluso en bancarrota, de esos países limpios en la percepción internacional de la corrupción. Entonces, la corrupción evidentemente pues es un mal muy complejo a nivel internacional, pero efectivamente nosotros tenemos una deshonra muy grande, que es estar a niveles con potencial de nivel de desarrollo muy elevado, es decir, somos un país, me parece, potencia, un país con recursos humanos, un país con petróleo, un país con recursos, y estamos en niveles de percepción de la corrupción y de victimización de la corrupción de países muy como muy Egipto poco, estamos. Muy poco, no, y además con países que no tienen, digamos, la cantidad de recursos para desarrollarse como potencia. ¿Y tú crees qué tan importante es económicamente la corrupción? Ha habido una discusión larga en México al respecto. ¿Cuál es tu opinión informada, pues, de esto? ¿Qué tanto daño nos hace la corrupción? No, pues, económicamente es un daño terrible, no nos deja precisamente desarrollarnos, pero yo soy cuidadosa en decir que hay una correlación de desarrollo y corrupción. Una vez más, nuestro vecino del norte, Estados Unidos, que es uno de los países más pudientes, económicamente desarrollados en ese sentido, es decir, ricos, es uno de los países con más niveles de corrupción estructural, que ese es el asunto que a mí me interesa analizar. No la corrupción menor, banal, de coimas y mordidas, no nada más la cuestión de legalidad menor normativa, sino la corrupción estructural, en donde se vinculan de forma pues casi indisoluble los intereses privados y los intereses el interés público. Por ejemplo, como en Estados Unidos, que cada legislador tiene sus donadores, ¿a eso te refieres? Exactamente. Estados Unidos, por ejemplo, es un país muy poco blindado para el corporativismo, para el clientelismo, para la compra y coacción de voto en ese sentido, ¿no? Allá además, pues los senadores pues son casi eternos y lamentablemente la lógica del sistema político norteamericano los mete mucho a trabajar la mitad del tiempo o quizás hasta más parte de su tiempo como legisladores en recolección de fondos y de dinero y tienen y de dólares, son sus dueños, que son los que le van a posibilitar la reelección.
Hablemos de lo que va a pasar estos 6 años en la función pública. En el documento ¿Cómo combatiremos la corrupción? Hablas de 5 líneas estratégicas de acción. ¿Las puedes enunciar? Sí, la más importante para mí, desde mi punto de vista, es la ciudadanización del combate a la corrupción. Ahí hemos apostado por cumplir con esta deuda histórica que tenemos como Estado mexicano, que es no se ha cumplido con la normativa que protege los derechos de los denunciantes que desde adentro alertan sobre posibles casos de corrupción. Entonces, los whistleblowers, los denunciantes alertadores de la corrupción que están dentro de las instituciones públicas o privadas. Entonces, ese es el principal, la ciudadanización, los whistleblowers. La segunda es una línea que tiene que ver con la democratización de las tecnologías, porque yo digo que pues, no nos sirve de nada tener tecnologías si están sin alcance a la sociedad, o no nos sirve de nada hacer un gobierno democrático, corrupto electrónicamente. Necesitamos democratizar las tecnologías. El tercer elemento tiene que ver con la profesionalización de los burócratas, de los servidores públicos. Son los principales demandantes de elementos y por lo tanto, de un sistema verdadero de evaluación y profesional de carrera, que los evalúe con méritos y que no los limite, digamos, con castigos políticos o con castigos por militancias. Y ahí en este tema del servicio civil y profesional de carrera que queremos realmente reactivar, queremos darle mucho la perspectiva de género, por cierto. Entonces ahí esto se vincula con el quinto eje transversal de nuestras políticas anticorrupción, que será enfatizar mucho en las auditorías de desempeño. Vamos a ponerle un gran acento a, evidentemente, cumplir con auditorías de normatividad, de las auditorías financieras, pero poner mucho énfasis en el cumplimiento de objetivos, en el cumplimiento de los planes de desarrollo. Entonces, la auditoría de desempeño tiene que ver con el nuevo relanzamiento que vamos a hacer de la Secretaría de la Función Pública, y en el desempeño queremos poner acento en especial al género. Entonces, evaluaciones o auditorías de desempeño con perspectiva de género para ver qué tanto, digamos, las mujeres están siendo evaluadas en el mismo nivel, con justicia, con equidad. Cada peso público, te estoy citando, será completamente vigilado a través de procesos de compras monitoreadas en tiempo real. ¿Existe la tecnología instalada para que la Secretaría de Función Pública haga esto? Sí, sí existe. Sí existe ya. Ahora que estamos en la interacción con la actual todavía secretaria de la Función Pública, nos hemos dado cuenta que hay un gran potencial para reorientar esta tecnología al servicio de los ciudadanos. Ese es el eje que te señalaba de la democratización verdadera de las tecnologías, para que las comunidades, para que las universidades, para que los ciudadanos tengan acceso a las mismas. Así como hay un canal del Congreso, un canal legislativo, podemos hacer un canal de las compras del Estado. El canal de las compras, ¿qué te parece? Me parece realmente subversivo, ¿eh? Y además va a haber una sola oficina desde donde se compran las cosas. Va a haber centralización de compras, efectivamente. El presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, está muy comprometido con este proyecto, y es una de las mejores prácticas a nivel internacional. Entonces estoy segura que va a dar muy buenos resultados. Quedará prohibido que cualquier funcionario público, te estoy citando, y sus familiares se vinculen con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales o internacionales para establecer cualquier tipo de negocios privados. ¿En serio? ¿Y seguirá llamando México esto? Es que ya estábamos llamándonos SA de repente. México SADCB. Fíjate que sí, hay que establecer un límite muy claro, muy preciso entre el interés público y el interés privado. El tema de los conflictos de interés. Hay en todos los niveles, en toda la pirámide social, diversos conflictos de interés. Casi siempre se habla del compadrazgo, el amiguismo, la palanca, pero repito, esas son cuestiones menores respecto de, digamos, la imposibilidad que debe de ya cumplirse
establecerse y cumplirse entre un inversionista de alto nivel que tiene metido a su hijo de funcionario público en la misma rama. Un periodista que tiene a su sobrino en la Secretaría de Gobernación. Toda esta falta de regulación Sí. del interés público y del interés privado tiene que estar muy bien establecida. Pues 2 preguntas. ¿Y esos casos, esas casas, vas a revisarlas? Pues tú qué te imaginas. Mira. No tengo la menor idea. Es un asunto de responsabilidades, mi queridísima Sabina. No es un asunto de gusto, es un asunto de responsabilidad. Y es una directriz del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se trata de, repito, meternos a la cacería de brujas, mucho menos a la cacería de chivos expiatorios, ha dicho él, o de charalitos. Se trata de cerrar las investigaciones. Y las investigaciones que están abiertas de todos estos escándalos que nos han llenado están abiertos? de oprobio, algunos sí, algunos no. O sea, para que tú entres en acción en estos temas, tiene que haber una demanda. ¿Es lo que Sí, dices? hay un proceso, digamos, de la queja, la demanda y la investigación respectiva. Pero lo que digo es que todos los casos que estén abiertos se tienen que cerrar. Y los vamos a cerrar, y los vamos a cerrar con toda la responsabilidad. No estoy ¿Pero los vas a cerrar así como esto no lo hacemos, o los vas a cerrar luego de investigarlos? No. Pues, o sea, sí va a haber investigaciones hacia casos del pasado. La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es legalidad, es apego a derecho y es evidentemente combate a la impunidad. Sí cuentas con los instrumentos para hacer un cambio pronunciado, rápido, sobre la corrupción en este país. México tiene una constitución de primera, tenemos normativa de avanzada, tenemos ya un sistema de coordinación de todas las entidades que estamos en la esfera de la rendición de cuentas, en la obligación de la fiscalización, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Lamentablemente todavía no termina de cuajar y no está acéfalo, no tenemos fiscal. Tenemos todavía problemáticas normativas, pero tenemos todas las posibilidades para, con voluntad política, que la tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y desde luego tu servidora, empujar hasta la última de nuestras posibilidades. ¿Desde el 2019 vamos a notar la diferencia? Pues yo creo que ya se está notando. La consulta para mí fue un gran referente del cambio. Muchas gracias, Irma Heréndida. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Avi.